Mando un saludo a los amigos del canal, a los que se han incorporado eh, recientemente. Ya somos más de 350 por ahí, creo. Y este fragmento que viene, que vamos a examinar ahora, es bastante interesante, pero hace trabajar mucho, la verdad. Porque hay varios elementos que hay que examinar bien profundamente. Uno es el elemento de la experiencia. ¿Qué es una experiencia en el contexto de etimológicamente, ¿no es cierto? Y lo que es lo que plantea Krishnamurti como un estado de percepción directo, no dual, no, no a través de un centro, no a través del pasado. Aparece el concepto trascendental también, de qué es lo que es la trascendencia. Aparece el concepto de evasión también. Pero quizás los dos conceptos clave acá son experiencia y lo que es, ¿ya? Y no son eh, conceptos más en la perspectiva de Krishnamurti, en la enseñanza de Krishnamurti, no son conceptos sencillos, sino que hay todo un modelo filosófico detrás de de cada uno de esos conceptos. Y por eso que requiere mucho trabajo reflexionar sobre este pensamiento que vamos a hacer el intento. ¿Ah? Pero es muy interesante. Eh, lo vamos a leer y quizás después lo vamos a desmenuzar a través de esos... No lo vamos a hacer así. Vamos a ir directamente a la palabra experiencias. ¿Ah? Lo busqué, la palabra experiencia, y experiencia es cuando uno personalmente pasa por una situación. Digamos. Cuando uno se tuvo la experiencia de, no lo leyó, no lo estudió, sino que pasó vivencialmente, experimentalmente, procedimentalmente por algo y adquirió conocimiento, habilidad. Digamos. Cuando uno dice esta persona tiene mucha experiencia en este campo laboral, esto otro, adquirió un conocimiento directo, digamos, por decirlo así, o de primera mano, experimentó, vivió, como cuando uno dice fui a tal país, o sea, experimenté ese país, experimenté ese lugar, ¿cierto? Es algo más personal. Y a través de la experiencia se adquiere habilidad y conocimiento que uno después utiliza. Está la experiencia científica, tecnológica, personal, emocional. O sea, una cosa, por ejemplo, es leer, o una cosa es teorizar y otra cosa es experimentar. Cuando uno dice, viví esta tal situación y me enseñó tal cosa, por ejemplo, esa experiencia es algo más fuerte, ¿ya? Y nuestra vida son experiencias, que son lo más vital que tenemos como personas, en nuestras experiencias, agradables, desagradables, o nuestra experiencia laboral que nos va enseñando, por ejemplo, la relación humana, o no, a través de la experiencia uno aprende a hacer un oficio, un trabajo, ¿no es cierto?
Y se aprende a través de la experiencia. También se aprende a través de la lectura, el conocimiento, la teoría, ¿no es cierto? Pero es diferente cuando uno lo vive, digamos. Cuando uno vive una situación es mucho más vital, digamos. Entonces, y las experiencias se acumulan. O sea, uno va acumulando experiencia en un determinado campo o en diversos campos de situaciones personales, laborales, familiares. Entonces, la experiencia juega un rol fundamental en la vida de una persona, ¿no es cierto? Eh, y nosotros somos experiencia en el fondo. O sea, toda nuestra estructura psicológica es experiencia. También es concepto, es imagen, es teoría, filosofía, lectura, película. O sea, uno también, hay cosas que no ha experimentado directamente, pero sí ha adquirido un conocimiento más bien de carácter teórico, conceptual o abstracto, ¿no es cierto? Leí tal cosa, lo estudié, lo reflexioné, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona ha sufrido lo que podríamos denominar una depresión y otra no, o sea, ha tenido la experiencia de la depresión y otro no, ¿ya? O sea, la experiencia para una persona, para uno como persona es fundamental, ¿ya? Es la vida de la personalidad, es la vida de cada uno de nosotros, es la vida del centro, del yo, ¿no es cierto? Trascendental, claro, es aquello que no muere, podríamos decir. Trascendente es aquello que permanece, que no muere, que trasciende la muerte, que está en un campo que no está condicionado por el tiempo, que es, clásicamente se podría decir lo eterno, lo sin tiempo, lo intemporal, lo trascendental, lo universal. ¿Ya? Así que tenemos experiencia que incluye el centro del yo, porque es uno el que ha vivido esa experiencia. Yo pasé por tal o cual experiencia y aprendí tal o cual cosa, o no aprendí nada. Yo he pasado por muchas experiencias y es muy poco lo que he aprendido. ¿Ya? Y entonces, y trascendental es eh, lo que está más allá del tiempo, lo que está más allá de la fragmentación, lo universal, lo no condicionado, ¿no es cierto? La experiencia abarca el yo, amplifica los conocimientos de la personalidad, ¿cierto? Y tiene un centro, está centralizada en un yo personal. Es mi experiencia, ¿no es cierto? Uno dice, mi conocimiento, mi experiencia. Lo que es, ¿no es cierto? Es la percepción directa sin un centro. O sea, es cuando no hay experiencia. Hay percepción directa sin un centro. Si hubiera un centro, habría una experiencia. Lo que es cuando no hay un centro y el acontecer, tanto externo como interno de la mente, se percibe sin un centro, sin un yo, y por lo tanto se revela su naturaleza, su esencia.
O sea, la percepción directa de la esencia de la realidad externa e interna en la mente. Lo que es no lleva un centro, no está centralizado, no hay un yo que acumule esa percepción de lo que es. Todo lo contrario, es una expansión de la inteligencia, una expansión de la realidad, no una acumulación en términos de experiencia, ¿cierto? Cuando dice la percepción de lo que es, ya no hay un centro que diga me gusta, no me gusta, estoy experimentando, estoy teniendo esta experiencia dolorosa, agradable, no, porque no hay un centro que la pueda evaluar, experimentar y ahí registrar. En lo que es no hay eso, hay simplemente la percepción directa de lo que acontece de instante en instante, externa e internamente. Es como hay un capítulo en el libro La libertad primera y última que se llama rendirse a lo que es, o sea, cuando ya no, el centro del yo no interviene, o sea, eso no es experiencia. En ese libro, La libertad primera y última, lo llama vivencia, que es la percepción de lo que es sin yo, sin un centro, y experiencia, el aprendizaje personal con un centro, ¿no es cierto? Entonces, lo que es un estado de atención, de alertidad no personal, no egocéntrico, no dualista. O sea, no hay un sujeto y un objeto que lo mira. En el caso de la experiencia sí hay un sujeto, un centro. ¿Ya? Una mente que está, entonces dice, no, perdón, mente condicionada, bueno, es nuestra mente. Es las estructuras de experiencias pasadas, de emociones, de pensamientos, de registros, o que hemos experimentado, nuestras heridas, nuestros traumas, nuestras alegrías, todo lo que nos conforma como estructura personal, almacenada en en la memoria, es la mente condicionada que responde continuamente al presente y se proyecta al futuro. En realidad nosotros vivimos dentro del campo de la mente condicionada, ¿no es cierto? Dentro de las limitaciones de los conocimientos que genera el pensar. El pensar genera conocimiento. Las experiencias son conocimiento en el área de la personalidad. Y dentro de esos campos de conocimientos está la mente condicionada, que tiene, según Krishnamurti, límites. Dice una frase muy simple. Dice el pensamiento es limitado, o sea, tiene habilidades, tiene su lugar en la vida, pero es limitado, es fragmentario, es divisivo, es limitado el pensar. Está bien en la ciencia, la tecnología, etcétera. Está bien en el campo práctico, objetivo de la vida, no está, pero en otros campos, llámese espiritual, existencial, está limitado. En el campo del ser, el campo de la vida, el campo del significado, el campo de la espiritualidad, ¿cierto? Entonces eso sería mente condicionada. Pero dice, no una mente, sino una mente despierta, inteligente y libre, o sea, otra mente, liberada de todos esos contenidos que está despierta, o sea, ya no está respondiendo desde el pasado, no está condicionada, está en un estado despierto, de percepción de lo que es directamente, sin un centro que acumula experiencia, sino directamente entrando a la esencia de lo que se va revelando de momento en momento, calando en la esencia, o sea, entrando en la percepción directa de momento en momento. Más o menos vamos a trabajar ahora el, el pensamiento, más o menos habiendo hecho un intento muy modesto de explicar estos conceptos, de trabajarlos, vamos a ver ahora
el párrafo. Buscar siempre experiencias más amplias, más profundas. Buscar siempre experiencias más amplias, o sea, centralizadas todavía en el yo personal, más amplias, más profundas y trascendentales. O sea, querer llevar al yo personal a una esfera trascendental. ¿Ya? Querer que el yo, el centro egocéntrico y divisivo del yo, que es la experiencia de la personalidad, del yo personal, nuestra evolución ha llegado hasta acá, hemos evolucionado hasta el centro, a ser un centro separado de conciencia personal, y ese centro experimenta y aprende centralizadamente como un yo personal, con un cuerpo físico, ¿no es cierto? Y ese centro egocéntrico, porque es egocéntrico, ¿no es cierto? Es siempre pensando en términos de su propio placer, seguridad, beneficio, proyección. Ese centro que es, según Krishnamurti, una naturaleza de insuficiencia, producto de su propia separación, hay una insuficiencia profunda en el centro del yo, por eso siempre se está reforzando, ¿no es cierto?, la personalidad, eso es la actividad egocéntrica, y somos egocéntricos, egoístas, ¿no es cierto? Podemos ser más refinados en nuestro egoísmo, podemos ser más educados en nuestro egoísmo o más brutales, pero es egocéntrico ese proceso. Eh, Buscar siempre experiencias más amplias es más profundas y trascendentales, es querer llevar al yo personal a una esfera, digamos, trascendental. Eso es lo que está planteando aquí Krishnamurti. Querer darle al yo, llevar al yo, cuya naturaleza natural es divisiva, fragmentaria, a una esfera trascendental. Ponerle un ropaje mucho mejor, más aceptable al yo, que el que realmente es, ¿no es cierto? Querer darle... El yo personal no le importa, digamos, la actividad egocéntrica no le importa si con qué ropa se vista, sigue siendo egocéntrica, digamos, es lo que actúa de manera centralizada. Es como un campo magnético en torno al cual los pensamientos van girando, 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 ¿no es cierto? Y siempre estamos pensando de alguna manera en nosotros mismos. No nos damos cuenta, por supuesto, de lo egocéntrico que somos. Cuando entramos en conflicto con algo o con alguien, ahí nos damos cuenta que lo aferrado que estamos a ese centro y a los contenidos que giran alrededor. Decimos, mi casa, mi esto, mi lo otro, mi amigo, mi amiga, mi pareja, mi casa, mi auto, mi experiencia, mis títulos universitarios, mi dinero, etcétera, mi imagen, es todo girando en torno de uno mismo. Entonces ese centro queremos llevarlo más profundo, más amplio, más trascendental. Krishnamurti nos dice ahora que buscar, dice, siempre experiencias más amplias, más profundas, trascendentales, es una forma de escapar de la realidad objetiva de lo que es. De la realidad objetiva de lo que es. ¿Cómo podría ser la realidad objetiva? Que somos lo que somos. En nuestra actividad cotidiana, en nuestras relaciones familiares, laborales, interpersonales, etcétera, y no solo con las personas, sino que con las cosas, con las ideas, con el dinero, nos tenemos una relación con todas esas cosas.
Y esa relación es egocéntrica, es una identificación, es un apego, un aferramiento. Hay celos involucrados, hay apego, hay temor profundo de perder, etcétera. O sea, la realidad objetiva de lo que es la actividad de ese centro, tal cual es, ¿ya? Tal cual es, o sea, ver lo que es. Pero la actividad del yo es muy hábil, es muy astuta, entonces podemos nosotros psicológicamente autoconstruirnos una idea y autoengañarnos con toda clase de identificaciones que pueden ser de orden trascendental o de cualquier orden, religioso, filosófico, político, económico. Digamos, no importa, podemos nosotros autoconstruirnos, autoengañarnos con toda clase de contenidos, que es lo que hacemos. Y para no encarar las modalidades de ese movimiento, de esos contenidos psicológicos, emocionales, entonces no lo podemos ver. Podemos experimentar, porque ahí está el centro, pero lo que es no es una experiencia, porque ya no hay un centro, hay una percepción del contenido directamente. En cambio, en la experiencia o en el yo hay un continuo movimiento del centro, experimentando y experimentando y experimentando y experimentando continuamente. Y más experiencias y más experiencias. Y quizás llevamos millones de años experimentando el miedo, el apego, el temor, el resentimiento, el odio. Estamos experimentando, quizás vamos a decir así, miles, cientos de miles o millones de años continuaremos experimentando mientras el centro, yo, continúe más y más experiencia. Hemos pasado como humanidad por, no sé, cientos, miles de guerras y continuamos experimentando la guerra, ¿cierto? Y el sufrimiento, y el miedo, y el odio, y el tribalismo, y la fragmentación, y todas esas experiencias que hemos tenido, pero continuamos con esa mente condicionada experimentando. Y entonces no vemos lo que es, y por lo tanto la actividad de la mente condicionada vuelve a repetirse, vuelve a eh, proyectarse y se repite ese condicionamiento. En lo que es no hay repetición, porque ya no hay un centro que experimenta, sino que hay una percepción directa. Y lo significa que hay una revelación, un cambio, una transformación, una mutación en esa continuidad de la conciencia. Lo que es un cambio radical, fundamental. Es algo que se acaba, se termina en esa percepción. Pero nos está diciendo Krishnamurti que estamos evadiendo, hay múltiples formas de evadir la percepción de lo que es, de lo que está aconteciendo, ocurriendo interna y externamente. Es querer darle al centro o transportar el centro del yo a un lugar o vestirlo de una manera eh, que no es real, no es efectivo, es una ilusión, ¿ya? Buscar siempre experiencias más amplias, más profundas y trascendentales es una forma de escapar de la realidad objetiva de lo que es. O sea, de nosotros mismos, de nuestra mente condicionada. Una mente que está despierta, que es inteligente y libre, una mente que está despierta,
no está reaccionando condicionadamente, no está reaccionando desde el pasado. Nosotros reaccionamos, nos pasa algo y reaccionamos con una propensión, una tendencia latente, se despierta, o sea, reaccionamos. La personalidad es un cúmulo de reacciones, no es una acción consciente, una percepción atenta, sino que es una reacción. Reaccionamos, que es el centro del yo defendiéndose, atacando. Entonces, cuando se está despierto no hay reacción. Una mente despierta no reacciona. ¿Mm? Una mente que está despierta, que es inteligente, o sea, no astuta como es el yo personal, inteligente, o sea, hay una percepción ahí profunda, comprensiva y libre, libre del pasado, libre del condicionamiento. O sea, quiere decir de que esa mente está funcionando, ese cerebro, esa mente, a su más alta capacidad posible, fuera del pasado, del yo. Ese estado de percepción intenso y no condicionado, ¿por qué habría de necesitar o tener experiencia alguna? Este, y esta es la dificultad, la complejidad de la enseñanza de Krishnamurti. ¿Por qué habría de necesitar o tener experiencia alguna? O sea, ya dicho de otra manera, o sea, el ciclo de la experiencia a esa mente ya terminó. No hay más experiencias personales, centralizadas, porque comprende el contenido de esas experiencias, el contenido básico de las experiencias. ¿Cuál es? La insuficiencia del yo profundo, la salida a la búsqueda de seguridad, o sea, el apego, el adherirse, aferrarse a cosas físicas, psicológicas, a las personas, a las cosas, a las ideas, a los conceptos, a las imágenes. Salir a aferrarse, el apego profundo, la identificación, el temor de perder eso con lo cual nos hemos identificado o apegado, el placer que nos proporciona ese apego, ¿no es cierto? Nos proporciona una satisfacción, una sensación de satisfacción, de seguridad, y por tanto tenemos temor de perder ese objeto, sea físico, psíquico, o lo que sea, una persona, el dinero, un auto, una casa, lo que sea, nos proporciona una sensación de seguridad que nos genera ese apego, ¿cierto? Celos, porque cuando sentimos la propiedad de algo tenemos celos también, y también aversión, odio, resentimiento, cuando perdemos, nos quitan algo que nosotros consideramos nuestra propiedad, que estamos aferrados, apegados, sufrimiento básico. Todo ese cúmulo de contenidos, deseo, ¿no es cierto? Salimos a desear un objeto para vivirlo, para experimentarlo. Naturalmente que toda la actividad del pensamiento requiere deseos, porque es un estado de insuficiencia la actividad del pensar. No encontramos nunca paz trascendental con la actividad del pensar. No hay trascendencia la actividad del pensar. Hay siempre un estado de insatisfacción profundo que con pequeñas lagunas de placer, de eh, satisfacción y placer que son temporales, naturalmente, que pasan rápidamente. Entonces, eh, ¿por qué habría de necesitar o tener experiencia alguna? O sea, ese ciclo del yo egocéntrico terminaría, porque todos esos contenidos serían comprendidos en lo que es.
O sea, ver directamente o comprender directamente, profundamente el miedo, el apego, el miedo, el placer, los celos, los resentimientos, o sea, es penetrar en esos contenidos y ver todo ese contenido como uno solo, no fragmentariamente, sino como uno solo, el pensamiento tiempo. Al comprender la totalidad del pensamiento tiempo, de esa mente condicionada, no se acaban las experiencias. Ya no se requieren más experiencias del yo. Se termina el ciclo de la experiencia, ¿no es cierto? Y la mente, esa despierta, inteligente y libre, está en otra esfera, en otra dimensión de la realidad. Dice, la luz es luz, no reclama más luz, o sea, no, y por eso de estar buscando experiencias y experiencias y experiencias, es una, es todavía una actividad egocéntrica, una actividad del yo. En el despertar de la mente, en su florecer de su inteligencia, en la libertad del condicionamiento, eso es un, un cambio radical, una mutación profunda que se va desenvolviendo libremente. No hay un centro que busque algo, sino hay una percepción, un flujo, por decirlo así, de percepción de lo real. ¿Mm? No hay una ansiedad por buscar, porque se están en presencia misma de la realidad, de instante en instante. Es el despliegue de lo real de instante en instante, ¿no es cierto? No se reclama, no es que andemos buscando, digamos, porque además, ¿quién busca? El buscador es el yo, el centro. En este caso, ¿no es cierto? Eh, en este caso, ahora, esto no es para desalentar, que se puede entender mal esto, en el sentido de, entonces no voy a hacer nada, ¿no? En el pensamiento anterior, hablaba de la meditación es ardua, hacia Greenwood, porque la percepción de lo que es extraordinariamente complejo para nosotros, es arduo, es difícil, porque estamos ya tan condicionados, estructurados, que ver simplemente algo sin centro, sin yo, es prácticamente imposible para nosotros. Y es para nosotros complejísimo ver lo que es directamente. Por ejemplo, una cosa simple, supongamos que uno es mentiroso, tiene esa continua, digamos, es mentiroso, mentiroso, no está continuamente mintiendo, engañando a los demás. ¿M? Y uno no quiere ver eso. O cualquier otro defecto o contenido o característica psicológica, temeroso o resentido, odioso, etcétera, lo que sea, o orgulloso, o soberbio, narcisista, o sea, ver un contenido que uno tiene directamente, captar su significación, su naturaleza, que ver lo que es implica liberarse de ese contenido, comprender, absorber su significado y liberarse de eso. Y es el sentido de ver lo que es. Encarar para comprender, ¿no es cierto? Entonces eso es un asunto que implica invertir toda nuestra energía en la percepción de lo que es. Eso es lo que está planteando Krishnamurti. Es entregar todo en la percepción de lo que es.
darlo todo, digamos, por decirlo así. A tal nivel de intensidad de que ya no queda un centro separado de conciencia, sino que la totalidad de la energía es encarada, concentrada. Entonces ya no hay más experiencia, hay percepción directa. No estamos buscando y buscando experiencias personales, sino que ya ha iniciado ese otro proceso completamente diferente que es la percepción de lo real. ¿Mm? La percepción de lo que es implica toda la energía invertida en eso. No es como cuando el centro yo está operando, está fragmentada esa energía, está centralizada, se está desgastando la energía. En cambio, la percepción de lo que es está concentrada en toda la totalidad de la mente. Entonces son dos estados completamente diferentes. Mm. En ese otro estado de atención no es una experiencia personal que se acumule, sino que es más bien un contenido que se libera. Entonces, por eso que no hay una búsqueda en ese sentido eh, personal, sino un despertar de una conciencia superior en nosotros, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Es esa inteligencia la que está despertando, no el yo que se está ampliando o expandiendo. ¿Mm? Que son dos cosas completamente diferentes, porque la inteligencia es de la naturaleza del amor, de la compasión, y el yo es el reforzamiento del centro personal, digamos. Hasta ahora nuestra evolución humana es eso, es la centralización en un yo personal. Hasta ahí hemos llegado evolutivamente. Pero ahora se nos propone algo más, ¿cierto? Que es comprender toda la estructura de la mente condicionada de alguna manera a través del despertar de esa observación, de esa inteligencia, y liberarse de eso. Eso es lo que nos está proponiendo con esta enseñanza, esta perspectiva. Y aquí nos está remarcando una de las modalidades del autoengaño. ¿Mm? Em, bueno, esta es la perspectiva de Krishnamurti con relación al autoconocimiento, digamos. Eh, em, Su visión en ese sentido es muy radical, es lo que es y punto, digamos. Pero quizás lo que hay que rescatar es que en la percepción de lo real no hay egoísmo, egocentrismo, no hay una ampliación del ego personal, sino una concentración de propósito para ver la realidad, por decirlo así. ¿Mm? Ha terminado ese ciclo del yo autocentrado que experimenta y experimenta y experimenta. ¿No es cierto? Pasamos por una y otra experiencia, vamos aprendiendo algunas cosas, a veces no aprendemos nada, aprendemos algunas cosas, repetimos y repetimos, y ese centro permanece, o sea, porque esa experiencia muchas veces va reforzando muchas veces la actividad egocéntrica, no la disuelve. Y lo que está proponiendo Krishnamurti es la disolución de ese centro, de manera tal que la mente esté en otra dimensión de la realidad, ya no egocéntrica, ¿cierto? Así que este es un pensamiento bastante interesante, complejo, naturalmente, y hay que tomarlo con cuidado, con pinza,
porque y tratar de captar la esencia de lo que nos está diciendo. ¿Mm? Mando un saludo, espero que estén muy bien, lo vamos a dejar hasta acá y nos encontramos en un próximo podcast.